Estas son algunas de las razones por las que apesta pelear contra Tony Ferguson. Déjame llevarte a la locura, porque esto va mucho más profundo. El modo cucuy. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente el cucuy? Es español para The Boogeyman, no un hombre del saco, el del que tus padres te advertían. La criatura escondida en los armarios y debajo de las camas, esperando para arrastrar a los niños malos a la oscuridad. Ahora imagina esto. Eres Rafael Dos Anjos, eres un ex campeón. Has ido 5 asaltos con Khabib y sobrevivido. Te has entrenado para gran altitud. Estás en forma, enfocado, peligroso, pero lo que no te das cuenta es que acabas de entrar en la casa del hombre del saco. Y esta noche, él está bien despierto. Déjame llevarte de vuelta al UFC. TUF Latinoamérica 3 Finale, Ciudad de México. Más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Incluso Bruce Buffer sonaba sin aliento. Comienza el primer asalto. RDA empieza fuerte, apuntando a las piernas de Tony con patadas pesadas. 7 de ellas en el primer minuto. Pero aquí es donde se pone raro. Tony absorbe todas sin cambiar de guardia, y en su lugar aumenta su producción de golpes en un 22% entre el minuto 2 y el minuto 3. Ningún peleador en la división había tenido un aumento de volumen más alto bajo presión. Tony no avanza de forma imprudente, calcula tu tempo y luego lo ahoga con volumen. Jabs desde ambas guardias, codazos en la separación y un ritmo que te fuerza a entrar en modo supervivencia en el segundo asalto. RDA intenta contraatacar, pero el volumen de Tony es una locura. En 5 asaltos, Tony lanza 199 golpes totales, conecta 124 golpes significativos y mezcla codazos, rodillazos y una presión hacia adelante implacable. En altitud, contra un ex campeón. Para el tercer asalto, RDA se está apagando. Para el quinto, está roto. Tony, todavía saltando, todavía hablando, todavía cazando. Gana por decisión unánime. 48-47 en todas las tarjetas. Esa noche, Tony no solo ganó. Hizo una declaración. A el cucuy no le importa lo bueno que seas. De todas formas, te ahogará. Pero si piensas que la presión es mala, espera hasta que empiece a abrirte la cara como un cirujano con esos codazos. El cirujano de los codazos. Algunos peleadores, jab. Algunos patean. Tony, él corta. Déjame llevarte de vuelta al UFC 229. Tony Ferguson vs Anthony Pettis. Esta fue la pelea de regreso de Tony después de desgarrarse la rodilla apenas 6 meses antes. La mayoría de los peleadores habrían necesitado una pelea de calentamiento. Tony eligió a Anthony Pettis, ex campeón de peso ligero. Solo otra víctima. Primer asalto, Pettis conecta limpio. Un gran derechazo. Tony tambalea. Y luego, la sonrisa. Tony avanza como si nada hubiera pasado y lo atrapa contra la reja. A partir de ese momento, los codazos empiezan a volar. No son golpes amplios y giratorios. Son cortos, afilados, dirigidos. Uno a la ceja, corte. Uno a la mejilla, corte más profundo. Otro detrás de la oreja, caos. La sangre comienza a brotar. El piso de la jaula se vuelve rojo. Y Tony, él prospera en ello. No entra en pánico. Pinta. Lanza codazos en medio del forcejeo, mientras retrocede, incluso mientras sonríe. En solo 2 asaltos conectó 80 golpes significativos, muchos de ellos desde ángulos que ningún entrenador podría enseñar jamás. Pettis se rompió la mano intentando detenerlo. Su esquina lo detuvo entre asaltos. Y Tony simplemente se quedó allí, con los brazos abiertos, sin camiseta, empapado en la sangre de Pettis, como si acabara de salir de una sesión de fotos en una escena del crimen. La parte más aterradora lo hace ver casual, como si abrir a un hombre fuera solo parte de su rutina nocturna. Así que sí, los codazos son malos, pero al menos estás consciente para recibirlos, porque cuando Tony envuelve tu cuello, puede que ni siquiera recuerdes lo que pasó. Basta de hablar de sus codazos. Hablemos de la finalización favorita de Tony, la estrangulación Darce. El coleccionista de Darce. Kevin Lee parecía una bestia. Llegó a la semana de la pelea sin camiseta, marcado y arrogante, afirmando que destrozaría a Tony en 2 asaltos. A los medios les encantó, a Dana le encantó, pero Tony, él simplemente lo miraba a través de él, como si ya estuviera midiendo su cuello. Lo que nadie sabía era que Kevin escondía algo, una infección por estafilococo en el pecho, justo allí para que las cámaras la vieran. ¿Y Tony? Sonrió como un hombre que huele sangre en el agua. Déjame llevarte de vuelta al UFC 216. Tony Ferguson vs Kevin Lee. Se suponía que iba a ser una vitrina para Lee. En cambio, se convirtió en un lento y sangriento desmoronamiento. Kevin empezó fuerte. Llevó a Tony al suelo. Conectó codazos. Controló la posición arriba. Pero Tony nunca entró en pánico. Sangró, habló, se revolvió. Y en el segundo asalto, la marea cambió. El cardio de Tony apareció. Su ritmo se aceleró. Y Lee empezó a apagarse. Entonces, en el tercer asalto, Tony vio la apertura. Un pequeño error de postura. Trepó las piernas, cerró el triángulo y lo apretó fuerte. Lee intentó salir con fuerza, pero se le notaba en los ojos. Estaba cocinado. Tony Ferguson lo estranguló desde abajo para ganar el título interino de peso ligero, de la forma más Tony Ferguson posible, en caos, en sangre y en sus propios términos. No solo ganó el oro, hizo una declaración. No sobrevives a el cucuy. Te arrastran a la oscuridad y te dejan atrás. Pero si crees que eso fue impredecible, Tony vs Eyeball. Donald Cowboy Cerrone lo ha visto todo. Más de 50 peleas profesionales. Ha estado en guerras. Ha compartido la jaula con leyendas. Pero contra Tony Ferguson, incluso Cowboy se veía confundido. El pesaje ya fue extraño.
Tony apareció con gafas de sol, audífonos y las manos vendadas, como si hubiera salido directamente de un oscuro gimnasio de sótano. Sin careo, sin palabras, solo esa sonrisa rara. Déjame llevarte de vuelta al UFC 238. Tony Ferguson vs Donald Cerrone. El primer asalto comienza rápido. Cowboy lanza combinaciones, mantiene la distancia. Entonces Tony empieza su danza, cambiando de guardia en medio del intercambio, rodando bajo los golpes, lanzando codazos en la separación y conectando golpes desde ángulos imposibles. Un momento está girando a la izquierda. Al siguiente, rodillazo volador. Donald intenta acomodarse, pero Tony no lo deja. En un punto, Tony conecta una combinación limpia, retrocede y luego señala a Cowboy como si estuviera haciendo sparring en un garaje. Lanza un codazo giratorio mientras sonríe. Grita en medio de la pelea, recibe un golpe y camina directo a través de él como un villano de película slasher. Para el segundo asalto, el volumen se vuelve una locura. Tony conecta 104 golpes totales en poco más de 9 minutos. El rostro de Cerrone empieza a hincharse, sangre por todas partes. Tony sigue hablando y entonces el final más raro de todos. Después del asalto, Cowboy se suena la nariz. Su ojo derecho se hincha por completo. Los doctores intervienen. La pelea se acaba. No terminó con un KO, pero no te equivoques. Tony lo quebró, con presión, caos y total imprevisibilidad. Espera a ver lo que pasa cuando camina a través de las patadas giratorias de Barboza como si fuera inmune al dolor. El zombie que no se puede cortar. Había algo inquietante en Tony, en el vestidor esa noche. No estaba caminando de un lado a otro. No estaba golpeando manoplas. Estaba agachado en la esquina, con audífonos puestos, susurrando para sí mismo, como si ya estuviera dentro del caos que estaba a punto de crear. Ningún entrenador gritando combinaciones, ningún plan de pelea siendo repasado, solo un hombre encerrado en su propia tormenta. Mientras tanto, el mundo de las MMA estaba revolucionado por Edson Barboza. En ese momento, tenía las patadas más temidas del UFC. Su video de mejores momentos parecía un montaje de Mortal Kombat. Los fanáticos ya hablaban de una posible carrera por el título. Tony no había peleado en casi un año. No tenía manager. Ningún campamento estructurado. Entrenaba golpeando sus puños contra postes de metal, corriendo en la oscuridad y rodando con bandas de resistencia alrededor de su cuello. Y aún así, todos los peleadores de la división lo evitaban. Barboza no lo hizo, y eso fue lo que hizo que esta pelea fuera aterradora. Déjame llevarte de vuelta a la final de The Ultimate Fighter 22. Tony Ferguson vs Edson Barboza. La pelea empezó rápido. Barboza golpeó primero, patadas giratorias, contras de francotirador, un codazo brutal que abrió la ceja de Tony. La sangre empezó a brotar de inmediato. El referee pausó la pelea. El doctor entró. Tony se limpió la sangre, asintió una vez y miró a Barboza, como si acabara de oler algo familiar. Porque esa es la cosa con Tony. No despierta hasta que sangra. Cuando prueba su propia sangre, es cuando el zombie cobra vida. Entonces comenzó la presión. Tony empezó a acorralarlo, no persiguiendo, cazando, cortaba ángulos, cambiaba de guardia en medio de la combinación y empezó a lanzar codazos desde posiciones ridículas. Cada vez que Barboza intentaba reiniciar, Tony ya estaba en su cara. Rodillazos, codazos, sonriendo con soberbia, hablando consigo mismo. Lo ensuciaba todo a propósito. En el segundo asalto, Barboza intentó salir en círculo y tropezó. Tony se lanzó sobre él al instante, envolvió el cuello y aseguró su estrangulación Darce característica. Ajustada, limpia, sin escape. Barboza dio el tap. Tony se levantó, sangrando, respirando con calma, como si todo hubiera sido parte del plan. Esa noche, el mito del Cucuy creció, no solo porque ganó, sino porque nada, ni patadas, ni sangre, ni dolor, podían detenerlo de seguir avanzando. Y si pensaste que eso era aterrador, espera a ver lo que pasa cuando Tony finalmente se enfrenta a alguien tan loco como él. La masacre de Getje. Hubo un tiempo en que Tony Ferguson era imparable. 12 victorias consecutivas, cada pelea más caótica que la anterior. Nadie podía igualar su ritmo, nadie podía romperlo, pero todo eso cambió en una noche violenta en Jacksonville. Déjame llevarte de vuelta al UFC 249. Tony Ferguson vs Justin Gaethje. Se suponía que sería Tony vs Khabib. Por fin, la pelea de peso ligero más anticipada en la historia del UFC. Pero 5 semanas antes del evento, el mundo se detuvo. COVID, fronteras cerradas, Khabib atrapado en Rusia. El sueño se derrumbó. Tony podría haber esperado, podría haber protegido su racha. En cambio, aceptó una pelea de último minuto contra Justin Gaethje, el hombre más violento de la división. Y no solo la aceptó, cortó peso 2 veces en 3 semanas, sin razón. Solo para demostrar que podía. Esa debió ser la advertencia. La pelea comienza. Tony se ve afilado al inicio, conectando disparos certeros, manejando la distancia. Pero entonces Gaethje empieza a desgastarlo. Patadas a las piernas, ganchos de izquierda, contras brutales. Y por primera vez en mucho tiempo,
Tony se ralentiza. Asalto tras asalto. Gaethje lo castiga, no con ráfagas salvajes, con precisión de francotirador y un juego de pies perfecto. Tony sangra, Tony tambalea, Tony sonríe. Al final del segundo asalto, Tony conecta un uppercut brutal. Gaethje tambalea. La multitud, o lo poco que había, contiene la respiración. Por un segundo, el Kukui ha vuelto, pero no dura. Desde el tercer asalto en adelante, Gaethje toma el control por completo. Conecta 143 golpes significativos a la cabeza, la mayor cantidad jamás absorbida en una pelea de UFC. El rostro de Tony se hincha, sus ojos empiezan a cerrarse, sus piernas apenas lo sostienen, y aún así, pelea. Luego, en el quinto asalto, Gaethje conecta un derechazo limpio. Tony tambalea, sacude la cabeza, como si algo dentro de él finalmente se hubiera roto. El referee interviene. Se acabó. Tony no discute, no protesta, se queda de pie, roto, sangrando, confundido, y así la racha se fue. El mito se resquebrajó, porque durante 12 peleas, Tony Ferguson fue el caos encarnado. Pero esa noche, el caos se encontró con la precisión, y el caos perdió. Ese fue el Kukui. Ahora haz clic aquí para ver a Anderson Silva, el miembro del Salón de la Fama que convirtió los knockouts en magia.